Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy abordaremos un paradigma complejo en la neurología reumatológica: las manifestaciones neurológicas del lupus eritematoso sistémico. Como podemos observar en la ilustración tridimensional inicial, el cerebro en el lupus es un campo de batalla microscópico. Vemos complejos inmunes circulantes, depósitos de anticuerpos neuronales y una marcada inflamación parenquimatosa que en conjunto desencadenan disfunción sináptica y daño endotelial. La perspectiva académica ha evolucionado profundamente. Hemos dejado atrás términos genéricos para enfocarnos en los mecanismos específicos de neuroinflamación, vasculopatía y el compromiso directo del sistema nervioso central. Profundicemos en la ciencia detrás de esta patología. Para mantener una progresión pedagógica clara, delinearemos el cronograma de nuestro viaje clínico de hoy. Avanzaremos paso a paso. Primero, estableceremos la fisiopatología y la clasificación clínica fundamental. Segundo, descifraremos la patogenia neuropsiquiátrica y las reglas para atribuir causalidad. Tercero, exploraremos el espectro clínico central, enfocándonos en los retos de la psiquiatría y la epilepsia. Cuarto, evaluaremos el riesgo cerebrovascular y su correlato radiológico. Quinto, descenderemos hacia la médula espinal y los nervios periféricos para discutir la mielopatía y la neuropatía. Finalmente, consolidaremos nuestro conocimiento con una matriz de decisión clínica para su práctica diaria. Comencemos con la epidemiología y el concepto de pérdida de tolerancia inmunológica. El impacto global es asombroso, con una incidencia global anual estimada en 400,000 casos y una prevalencia de 3.4 millones de personas. Como ilustra nuestro modelo tridimensional, donde observamos células B y macrófagos activados interactuando con anticuerpos, existe una desregulación crónica de las poblaciones celulares inmunes que perpetúa la producción de autoanticuerpos. Debemos prestar especial atención al riesgo desproporcionado. El 90% de los pacientes afectados son mujeres. Aún más, la incidencia es 3 veces mayor en mujeres afrodescendientes comparado con mujeres caucásicas, un dato que nos obliga a elevar nuestra sospecha clínica en estos grupos demográficos. Pasando a la clasificación clínica y serológica, nos guiamos por los rigurosos criterios del 2019 de la European League Against Rheumatism y el American College of Rheumatology. El criterio de entrada ineludible es la presencia de anticuerpos antinucleares, que leeremos como ANA, en títulos iguales o mayores a 1 en 80. Tengan presente que los títulos bajos, como 1 en 40, tienen una especificidad pobre de apenas 67%. Superado este umbral, evaluamos dominios clínicos mayores como la nefritis lúpica clase 3 o 4, las manifestaciones mucocutáneas y la serositis. Crucialmente, el involucro neurológico primario se clasifica de manera formal a través de la presencia de delirio, cuadros de psicosis y crisis epilépticas. ¿Cómo atribuimos causalidad neurológica en una enfermedad sistémica tan variable? Primero, debemos declarar la obsolescencia del término cerebritis lúpica. Hoy comprendemos el daño a través de mecanismos como la vasculopatía de pequeño vaso, la activación microglial crónica, la disrupción de la barrera hematoencefálica y la acción de autoanticuerpos neuronales, fenómenos patológicos que ocurren a nivel de la microvasculatura cortical destacada en nuestro esquema cerebral. Nos enfrentamos a una constante contradicción clínica. Síntomas altamente prevalentes, como la cefalea, la ansiedad y la neuropatía leve, frecuentemente no tienen una etiología autoinmune causal. Para navegar esto, aplicamos una regla heurística temporal. Los síntomas neurológicos emergentes en los primeros 6 meses del diagnóstico de lupus tienen una altísima probabilidad de ser causados directamente por la enfermedad inflamatoria. Desentrañando síntomas centrales específicos, contrastemos la cefalea y la psicosis. La cefalea es el síntoma neurológico más común, afectando a más del 50% de los pacientes. Sin embargo, la evidencia científica demuestra que no tiene correlación directa con la actividad lúpica, ni responde a inmunosupresores. Nuestra obligación clínica inexcusable,
antes de dar tratamiento sintomático, es descartar patologías graves como la trombosis venosa cerebral o la hipertensión intracraneal idiopática. Por el contrario, la psicosis lúpica es infrecuente, afectando al 1.5% de los pacientes. Pero cuando ocurre, el 90% de los casos es directamente atribuible a la enfermedad inflamatoria. Típicamente es un evento único y temprano. Datos recientes sugieren que una elevación preliminar de interleucina 6 en el líquido cefalorraquídeo podría servir como un biomarcador potencial para confirmar su origen. En cuanto a las crisis epilépticas atribuibles al lupus, su prevalencia clínica abarca del 5 al 7% de la cohorte, con un mayor riesgo epileptogénico intrínseco en pacientes afrodescendientes. La etiología subyacente es dual. Puede derivar de complicaciones sistémicas agudas, como la uremia por falla renal, o por inflamación celular directa en el parénquima. El manejo a largo plazo exige un juicio clínico refinado. Las crisis que no presentan una lesión estructural focal en la resonancia magnética suelen ser eventos aislados que rara vez justifican una terapia antiepiléptica perpetua. Desde la perspectiva farmacológica, el tratamiento sistémico con hidroxicloroquina ha demostrado un valioso efecto neuroprotector que mitiga el riesgo de nuevas crisis. La enfermedad cerebrovascular es una frontera crítica que requiere nuestra máxima atención. La magnitud del riesgo isquémico es severa. El riesgo de ictus está duplicado frente a la población general, una estadística que se vuelve sumamente crítica y alarmante en mujeres menores de 50 años. La coexistencia patológica es un factor mayor. El síndrome antifosfolípido está presente en hasta el 48% de los pacientes, exigiendo una anticoagulación estratificada rigurosa. Además, como simbolizan los territorios isquémicos brillantes en el modelo del árbol arterial que observamos, la enfermedad vascular silente de pequeño vaso está presente en el 50 al 60% de los pacientes, documentada por resonancia magnética. Como terapéutica basal, la antiagregación estricta está indicada si no existe síndrome antifosfolípido u otra indicación arrítmica formal como la fibrilación auricular. Para aterrizar la teoría en la práctica clínica, examinemos un caso de infarto estriatal secundario a vasculopatía. La presentación clínica corresponde a una mujer de 25 años con hemiparesia aguda y antecedentes de síntomas virales recientes. Al analizar la neuroimagen diagnóstica, específicamente en esta secuencia axial de resonancia magnética en FLAIR, notamos de forma evidente un infarto isquémico agudo que se manifiesta como una zona hiperintensa de gran tamaño en el putamen derecho. El patrón angiográfico reveló una estenosis luminal del segmento distal de la arteria cerebral media derecha, sin una etiología cardioembólica evidente. El abordaje terapéutico consistió en un tratamiento trombolítico intravenoso exitoso, seguido de un mantenimiento preventivo con ácido acetil salicílico tras la exclusión sistemática de anticuerpos antifosfolípidos. Descendiendo por el neuroeje, nos encontramos con la mielopatía lúpica y el espectro de la neuromielitis óptica. El gráfico de la médula espinal resalta una lesión inflamatoria longitudinalmente extensa, típica de estos cuadros. La serología dictará nuestra conducta terapéutica de forma decisiva. Aproximadamente el 50% de las mielitis transversas lúpicas son positivas para el anticuerpo antiacuaporina 4. Esto implica un curso recurrente y un traslape patológico con el trastorno del espectro de la neuromielitis óptica, o NMOSD, lo cual exige una terapia inmunomoduladora dirigida y agresiva. Si el anticuerpo antiacuaporina 4 es negativo, generalmente presenciamos un curso monofásico agudo y único, que responde a terapia inmunomoduladora estándar. No olvidemos que los anticuerpos anti-MOG están involucrados en menos del 10% de las mielitis asociadas. El diagnóstico diferencial de la encefalitis lúpica presenta un reto constante, especialmente por la contradicción diagnóstica al intentar diferenciar lesiones focales inflamatorias lúpicas de las placas de esclerosis múltiple coincidente. Aquí, la utilidad radiológica es nuestra mejor herramienta. La búsqueda del signo de la vena central, o Central Vein Sign, en resonancia, direcciona fuertemente hacia esclerosis múltiple, no hacia lupus. Además, debemos estar alerta ante presentaciones severas. Por ejemplo,
Al observar la resonancia magnética axial en pantalla, es crucial identificar hiperintensidades bilaterales en los ganglios basales, una manifestación atípica severa que corresponde a una encefalitis estriatal bilateral mediada por histiocitosis hemofagocítica concurrente. Ante la ausencia de especificidad patológica evidente en urgencias, el manejo agudo empírico sigue basándose en pulsos intravenosos de corticosteroides a altas dosis. El sistema nervioso periférico no escapa al ataque autoinmune. La polineuropatía axonal se presenta en el 7% de la cohorte clínica, dominada por un daño axonal crónico e indolente en un 30 a 40% de estos casos. La afectación craneal suele ser asimétrica. El nervio vestíbulo-coclear o séptimo par y los nervios oculomotores presentan una alta vulnerabilidad funcional. Si nos enfrentamos a una mononeuropatía múltiple, esto es un indicador de alarma de vasculitis subyacente y exige una sospecha inmediata, acompañada de una biopsia nerviosa confirmatoria urgente para evitar daño irreversible. Finalmente, la ganglionopatía autoinmune suele manifestarse como una neuropatía de fibras pequeñas que presenta un patrón proximal, característicamente no dependiente de la longitud del nervio. Integrando todos estos conceptos en la toma de decisiones, presentamos este algoritmo diagnóstico diferencial. Para la cefalea crónica aislada, la regla es no modificar la inmunosupresión sistémica a ciegas. Primero, descarten formalmente trombosis venosa cerebral e infecciones oportunistas. En casos de psicosis aguda dentro de los primeros 3 años del diagnóstico, la probabilidad causal es alta. Inicien antipsicóticos sumados a ciclofosfamida o rituximab sistémico, vigilando estrictamente la toxicidad esteroidea. Ante una crisis convulsiva focal, la indicación es indagar daño estructural por resonancia magnética. Si esta es normal, el paciente no requiere anticonvulsivantes crónicos, pero sí la optimización inmediata de hidroxicloroquina. En un escenario de mielitis transversa, la medición perentoria del anticuerpo antiacuaporina 4 es vital. Si es positivo, trátelo como recaídas de NMOSD. Si es negativo, proceda con terapia para evento monofásico. Llegamos a las conclusiones fundamentales que deben llevarse a su práctica clínica diaria. Primero, el predictor temporal. Recuerden siempre que no todos los síntomas derivan de actividad inflamatoria directa. El tiempo de inicio es el predictor de causalidad más fuerte, especialmente en los primeros 6 meses. Segundo, el límite serológico. El diagnóstico primario estricto exige anticuerpos antinucleares en títulos elevados, iguales o mayores a 1 en 80. Tolerar títulos bajos nos expone a riesgos inaceptables de sobrediagnóstico y toxicidad iatrogénica. Tercero, el riesgo vascular. El riesgo de ictus isquémico es crítico en pacientes jóvenes. Por ende, el cribado de anticuerpos antifosfolípidos es absolutamente innegociable. Cuarto, el separador radiológico. La aplicación de nuevas secuencias estructurales como la búsqueda del Central Vein Sign es imperativa para separar definitivamente el neurolupus de un cuadro de esclerosis múltiple. Estimada audiencia, alcanzar la excelencia clínica requiere mantenernos arraigados en la evidencia más robusta y actual. Los invito a seguir cultivando su curiosidad intelectual y a refinar su juicio diagnóstico, ya que las manifestaciones neurológicas de las enfermedades reumatológicas exigen lo mejor de nuestras habilidades analíticas e integrativas. Los datos discutidos en este viaje están respaldados por literatura de primer nivel, destacando de manera central la exhaustiva revisión del Dr. Shamik Bhattacharya, publicada en la prestigiosa revista Continuum en el año 2026. Sus conclusiones nos recuerdan que la precisión clínica, combinada con biomarcadores imagenológicos avanzados, es lo que finalmente redefine nuestro éxito terapéutico. Gracias por su inquebrantable dedicación al aprendizaje continuo y al bienestar profundo de nuestros pacientes. Sigan forjando el futuro de la medicina. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.